niños, bienvenidos a otra lección más y vamos ya en la lección número 4 que se titula Talento que se volvió tóxico. Les quiero recordar, niños, que todos nosotros, Dios nos ha dado talentos. Él ha decidido cuántos talentos darnos. Él nos ha dado diferentes cantidades y diferentes talentos a cada uno de nosotros. Pero nosotros somos responsables de usarlos para bien. Pero a veces cuando nosotros no actuamos de la mejor manera, los talentos que nos ha dado Dios no se vuelven una bendición para otros, sino que se vuelven tóxicos, como en la historia que vamos a ver hoy. Y el versículo de memoria lo encontramos en Eclesiastés 4 del 9 al 10 y dice: más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Bueno, niños, la lección de hoy trata sobre Absalón, que era uno de los hijos del rey David. El rey David, como era la costumbre en aquellos momentos, tuvo varias esposas. Y por lo tanto también tuvo varios hijos. Y entonces él tenía muchos hijos, pero vamos a hablar ahorita de tres de ellos: Absalón, Tamar y Amnón. Absalón y Tamar eran hermanos eran hermanos biológicos, digamos, porque tanto la mamá como el papá eran el rey David, pero Amnón era hijo de otra mujer, así que era medio hermano de Absalón y de Tamar. Pero hubo una situación muy difícil y Amnón le hizo mucho daño a Tamar. Entonces Absalón, por vengar a su hermana, mató a Amnón, que era su medio hermano. Entonces, después de matarlo, él tuvo que huir, porque igual había asesinado a un príncipe, entonces podía ser de que también él fuera a la cárcel o también él fuera muerto. David se sintió muy triste, o sea, de verdad fue un golpe muy duro en su vida el saber que uno de sus hijos había muerto y más aún que otro de sus hermanos había asesinado a su hijo. Entonces, Absalón, debido a que hizo esto, se escondió 2 años en Jesús. Mientras estaba allí, él tuvo 3 hijos y una hija, y logró tener siervos, pero ya no gozaba de las comodidades de vivir en el palacio. Y llegó un momento en el que él se cansó y decidió llamar a Joab, que era uno de los siervos más importantes de David. Y entonces lo llamó 2 veces y Joab no quería ir porque Joab sabía todo el daño que Absalón le había hecho a David. Entonces, Absalón, para llamar la atención de Joab y que llegara, mandó a sus siervos a que quemaran un campo de cebada que era propiedad de Joab. Y Joab, al saberlo, pues fue a buscar a Absalón y le dijo: ¿por qué fuiste a quemar mi campo? Naturalmente. Entonces, Absalón le dijo: es que te llamé 2 veces y no quisiste venir, entonces no tuve de otra más que quemar tu campo para poder llamarte. Y aquí vemos que él tomó una muy mala decisión porque él pudo haberlo llamado, haberle escrito mensajes, pero no lo hizo, sino que quemó el campo de Joab. Entonces, el mensaje que le quería dar era de que él ya estaba harto de vivir en Jesús y quería regresar a vivir a Jerusalén. Entonces, pues se le permitió regresar y entonces llegó donde David, y David amaba mucho a su hijo. Así que a pesar de todos los errores que él cometió, lo abrazó, lo besó y se sintió muy feliz de que su hijo estuviera nuevamente en el palacio viviendo con él. Pero esto no era así realmente, porque Absalón lo que quería no era estar en paz con su papá o llevarse bien con el rey, sino que lo que quería era convertirse en rey. Entonces a él no le importaba cómo hacerlo, sino que él ya tenía planeado qué cosas iba a hacer. Y las cosas que iba a hacer
probablemente podían desencadenar la muerte de su padre, pero a Absalón no le importaba. Dios le había otorgado muchos talentos a Absalón, pero digamos que el que más vamos a hablar ahora va a ser de las habilidades sociales que él tenía. Muchas personas se les hace muy difícil entablar conversación con otras, y eso se debe a que hay un tipo de inteligencia llamado inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia es muy poco común, pero la tienen muchas personas. Es decir, no todas las tienen, pero sí hay individuos que las tienen, pero pocas las llegan a desarrollar. Entonces, este talento que tenía Absalón, que les comento, le servía para poder entablar conversación con cualquier persona, y también tenía la habilidad de reconocer las intenciones que tenían las personas y así convencerlas y persuadirlas a que creyeran en lo que él estaba diciendo. Más adelante me van a entender. Lo que les quiero decir es que es un talento muy útil para la obra de Dios, porque cuando tú tienes habilidades sociales, se te hace muy fácil hablar con otros sobre Jesús y contarle la historia de él, y pues puede ser un buen misionero para Jesús. Pero lamentablemente, como les decía al principio, este talento no fue bien usado y por eso es que se volvió tóxico, desencadenando una rebelión. Lo que sucedió fue de que en aquel tiempo, cuando tú tenías una dificultad muy grande, tú tenías que ir donde el rey, y él iba a tomar la decisión sobre qué te podía dar de solución o darte consejo. Entonces, había muchísima gente que esperaba en la puerta de Jerusalén, en la entrada de la ciudad, que el rey David se acercara esperar su turno para hablar con el rey David para presentarle su caso y todo eso. Entonces, Absalón lo que hacía muy inteligentemente iba hacia ese lugar y hablaba con las personas, las saludaba, era muy cálido y era muy amable, aparentemente, porque lo que quería era ganarse su confianza. Él les preguntaba, ¿a qué vienen aquí? Él ya sabía que venían, pero las personas le decían, bueno, yo tengo este caso y vengo a presentárselo ante el rey. Y Absalón les decía, no, yo creo que no van a poder alcanzar a llegar porque está muy lejos. Yo, si fuera el rey, sí lo atendiera muy rápido. Y así entablaba conversación con las personas. Y de esa manera se ganó su confianza. Este proceso lo hizo con muchas personas, al punto de que Absalón tenía muchísimos seguidores que estaban listos para seguirlo a él en lugar de al rey David. Entonces, hubo un día en el que se iba a hacer una ceremonia religiosa afuera de la ciudad. Entonces, Absalón mandó mensajeros que dijeran, por todo el país, cuando oigan la trompeta, van a gritar, Absalón es rey en Hebrón. Entonces, esta noticia se esparció por todo el pueblo y llegó a oídos de los siervos de David, quienes alertaron a David. Entonces, David estaba muy triste, pero sabía qué debía hacer. No quería pelear contra su hijo, porque amaba a su hijo y sabía que si peleaba con él probablemente uno de los dos iba a morir, y él no quería eso. Así que decidió dejar el palacio y dejar la ciudad. Junto con David, 600 personas más se fueron para evitar ser dañados. Absalón estaba buscando la manera de poder derrocar al rey, digamos, darle de que él se fuera, porque él no estaba dispuesto a esperar a que David muriera y pues ya él muerto, el hijo mayor iba a ascender al trono, pero pues Absalón no quería esperar tanto, él quería ser rey en ese mismo momento. Entonces, muchas personas siguieron a Absalón, incluso algunos que habían sido siervos de David, pero hubieron otros más que sí decidieron seguir fieles a su rey.
entre ellos los levitas, que tomaron el arca de Dios, que simbolizaba la presencia y la bendición de Dios, y se fueron junto con David. Y bueno, fue un momento muy triste para David, porque pues ustedes imagínense, su propio hijo quería hacerle daño. Entonces nosotros hemos escuchado una historia parecida. Cuando hubo un conflicto cósmico hace mucho tiempo, cuando cuando Lucifer en ese momento se rebeló ante Dios por motivos egoístas, porque no estaba de acuerdo cómo reinaba Dios y quería ser el único, al igual que Absalón. Dios, como amaba a Lucifer porque era su creación, le dio tiempo para arrepentirse, pero él no quiso hacerlo. Entonces Dios no tuvo más remedio que echarlo del cielo. Pero Dios nos demuestra que su carácter es amor, porque a pesar de todo lo que ha pasado, Dios mandó a su Hijo único para que Él muriera y nosotros pudiéramos acceder a la salvación. Si nosotros con fe la aceptamos, entonces vamos a poder ser salvos y un día vivir en la tierra nueva. Niños, cuidémonos de no ser como Absalón. Tratemos de servir y de usar todos nuestros dones y talentos al servicio de Dios. De esta manera, nuestros talentos podrán ser de bendición y ayudarán a muchas personas. No seamos como Absalón, que a pesar de tener un talento muy bueno y muy útil, lo utilizó de forma negativa, afectando a muchísimas personas, incluso planeando la muerte de su padre. La próxima semana veremos qué sucedió con Absalón y qué acciones tomó el rey David. Que el Señor te bendiga y vamos a escuchar el mensaje que dice: logramos más si trabajamos junto a alguien en vez de contra alguien. Aquí nos habla de la unión. Es mucho más fácil estar en grupo y así acceder a una meta que estando solo. Y ese fue el problema de Absalón, que él estaba solo. Tenía seguidores, sí, pero no lo amaban como un padre ama a un hijo. Y ahí fue donde Absalón también se equivocó. Que el Señor te bendiga y también te ayude a memorizar tu versículo y a estudiar la cartilla todos los días. Y permite que el Señor pues actúe en tu vida y no dejes de orar. Que el Señor te bendiga. Ser sorprendido es algo especial cuando nos llena de felicidad y olvidamos que pueden llegar ciertas sorpresas que hacen llorar. Mas si entendemos que Dios sabe más y trabajando en nosotros está, comprenderemos que en su gran amor Él nos prepara